Buenas tardes, mi nombre es Isabel Torres y soy sonidista, o sea, hago sonido para películas. En la tarde de hoy he sido convocada por la Cinemateca de Bogotá y su programa Lecturas de Película a sugerir una ruta de lecturas y de visionado de películas que nos lleven a pensar, a reflexionar un poco acerca de un tema vastísimo como es el de la música para cine. No soy académica, así que lo que les voy a compartir hoy viene de mi experiencia como sonidista, de mi experiencia haciendo sonido para películas y de mi formación audiovisual. Voy a recomendar algunas lecturas y algunas películas de muy fácil acceso, tanto para su comprensión como para su consecución, que nos lleven a reflexionar acerca de la música para cine. En un momento me planteé si proponer textos en los cuales se hable específicamente de la música, de la composición de música para películas, pero decidí compartirles mi experiencia. El cine siempre ha tenido una relación muy cercana con la música. Empecemos porque hablar hoy en día de que el sonido de una película es el 50% o algo así, es un poco ingenuo. Realmente el cine o el lenguaje audiovisual, el sonido es fundamento. Así que el cine nació silente por un problema meramente técnico en el cual todavía la electrónica, la era electrónica no había llegado, entonces no se contaban con los recursos técnicos para grabar, reproducir y amplificar para una audiencia medianamente grande el sonido. Aún así, desde las primeras funciones del cinematógrafo, se acompañó esta experiencia de música. Había un pianista o una pequeña orquesta que hacía énfasis en las emociones que se querían narrar. Así que esta es una historia, es una relación desde el nacimiento del cinematógrafo. Para poder abordar un poco el tema, quisiera primero que aclaráramos un concepto y es el concepto de la banda sonora. La banda sonora se nos fue vendida como la música para cine y fue vendida por la cinematografía estadounidense y sus estrategias de mercadeo. La banda sonora es un bonito nombre en español, pero en realidad la banda sonora se refiere a un espacio físico en la película de celuloide, de cuando hacíamos las películas en celuloide, en cine, y no digital como ahora, en la cual dentro de la película físicamente había un espacio entre las perforaciones y los fotogramas en donde quedaba fotografiado la forma de onda o fotografiada el sonido de una película. Dentro de esta fotografía, la forma de onda al reproducirse, no solo escuchábamos la música, sino todos los sonidos que conforman una película o que conforman la banda sonora de una película, que son los efectos, los diálogos, los ambientes y la música. Partiendo de ahí, la música es solo uno de los sonidos que conforman la banda sonora de una película, no toda la banda sonora. Pero no podemos pasar por alto el gran contenido simbólico, emotivo de la música. Algunos llaman a la música el sonido de sonidos o el lenguaje universal. De ahí que a veces hasta los estudios sobre sonido cinematográfico se basan más en la música que en todo el conjunto de la banda sonora. Para este primer acercamiento a la música, es decir, asumirla como solo un sonido más de las películas, un sonido en el que a veces la música como la concebimos, melódica o armónica,
no existe en las películas, pero aún así hay banda sonora. Para esa primera reflexión aconsejo dos libros. El primer libro que aconsejo se llama El sentido del sonido, de mi maestro Jerónimo Labrada, editado por Editorial Alba y Fuera de Campo, una editorial española. En el primer capítulo del libro se nos plantea, llamado Sonido, el amigo silencioso, aquí es el capítulo 0 para ser más exacta. Jerónimo retoma toda esa historia del sonido cinematográfico, cómo la música acompaña estas primeras funciones, cómo la música acompaña las primeras películas sonoras, como El cantante de jazz, y cómo la música pasa a ser un elemento narrativo de las películas. También recomiendo el libro Pensar el sonido de Larson Guerra. Es un libro del CUEC, del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México. En los capítulos finales él aborda tanto la historia del sonido cinematográfico como la edición de sonido y el trabajo en cada uno de estos 4 grandes grupos de sonidos que he mencionado, que son diálogos, ambientes, efectos y música, y por supuesto dedica un pedazo, algunos apartes especiales a la música. Esa comprensión global de la banda sonora nos va a permitir darle su justo lugar a la música. Primero, las personas que nos dedicamos al sonido, especialmente las personas que hacemos postproducción de sonido, asumimos la música como un elemento más, un sonido más. Y asumimos a los otros sonidos, diálogos, ambientes, efectos, como si fueran instrumentos musicales, o sea, como si toda la conformación de la banda sonora fuera una gran partitura musical, en la cual en determinado momento va a cantar un pajarito o va a pasar un carro, no va a competir con la voz, con los diálogos o con el sonido que cada escena específicamente se considere como su principal sonido. Entrando en estos momentos históricos sobre el sonido y las películas, me gustaría recomendar muchísimo una película para acompañar esta primera parte, que es Cantando bajo la lluvia. O sea, a poner un poquito de fondo musical. En Cantando bajo la lluvia recorremos, además de ser una película musical, de ser un musical, ya hemos pasado de la música, un acompañante del cine silente, a el musical como género cinematográfico. Se nos cuenta de modo muy ameno ese momento en el que el cine dejó de ser silente y empezó a tener voz. De ese mismo periodo me gustaría recomendar un artículo de la extinta y gran revista colombiana, la revista Número. Es un artículo escrito por la paisa Ana María Ochoa, una musicóloga, en el cual habla de todo el siglo XX en relación al sonido, a la producción discográfica, a la radio y por supuesto al cine. En él entendemos el por qué ese momento histórico lento de encontrar el sonido, un lugar en la cinematografía, y cómo va muy de la mano de la industria discográfica la realización de películas musicales como El cantante de jazz. El artículo se llama El sonido y el largo siglo XX. Se encuentra en la revista Número 51,
Está digitalizado. Si ustedes ponen en internet el sonido y el largo siglo XX, les aparecerán el PDF. Es una lectura que va más allá del cine, pero que nos permite entender esa relación cercana y casi de hermandad, de crecer a la vez de la industria discográfica, de los artistas musicales y de la cinematografía usando a la música para sus propósitos emotivos. Siguiendo con nuestras reflexiones, quisiera proponer otra lectura que es un clásico de los estudios cinematográficos, especialmente en cuanto al sonido, y son las obras de Michel Chion, como son la música para cine y la audiovisión. En la audiovisión, especialmente su primer capítulo, en el cual explica eh, toda la composición de la banda sonora, pero desde un punto de vista más filosófico, y el capítulo 5 específicamente dedicado a la música, llamado La música, un valor añadido. Chion nos plantea una forma de analizar el sonido muy desligada a lo que nos plantea la cinematografía estadounidense, en la cual el sonido en muchas de sus producciones es un simple acompañante, y aquí se nos ponen unos retos, y es de pensar en las películas sin sonidos y pensar el sonido sin película, y ver lo que dentro de la percepción de cada uno, cómo nos cambian esas películas cuando solo oímos o cuando solo vemos, ¿no? Él hace una diferenciación amplia sobre la música en dos grandes grupos, como música empática y música anempática. Dentro de estudios más genéricos sobre el cine se habla de música diegética y música extradiegética. Cuando hablamos de música diegética, nos referimos, por ejemplo, a una música, mientras yo estoy hablando con ustedes, me ven que pongo el tráiler de Cantando bajo la lluvia y se escucha la música. Es una música diegética que está justificada por una acción mía en plano, en el cual yo le doy play al YouTube en mi computador. Pero también yo hubiera podido hacer una edición de este video en el cual la música de Cantando bajo la lluvia existiera más allá de este computador y existiera más allá de la realidad que estoy planteando en este plano. A esa música se le llama música extradiegética. Para esta etapa de nuestra ruta de lectura, en la cual vamos a ahondar más sobre el papel de la música y su diálogo con imágenes y con los otros elementos de la banda sonora, quisiera recomendar varias películas. Hay muchas, tal vez de todas las películas de la historia del cine se podría surgir esta reflexión, pero yo quiero invitarlos a ver algunas películas de Coppola, de Francis Ford Coppola, y especialmente dos clásicos de los estudios de cine alrededor del sonido. Una es la película La Conversación. En la película La Conversación contamos con un personaje principal, que es un detective privado que utiliza el sonido y distintas herramientas de captura sonora para realizar su trabajo. Pero además es un aficionado al jazz y en sus ratos libres y de soledad toca el saxofón bajo una pista de jazz. Esta película combina muy bien eh, esos dos estados de la música, como música diegética y extradiegética.
además de ser una película que nos sumerge en el mundo de todas las posibilidades de una banda sonora. De igual manera, recomiendo de Coppola su película Apocalipsis Now, otro clásico del cine sonoro que se usa siempre para analizar el sonido y que además de tener música original, también cuenta con música, digamos, de la época, música de The Doors, de los Rolling Stones, para contextualizarnos en el momento histórico en el que sucede la narración, que es la guerra de Vietnam. Para acompañar las lecturas, para acompañar la visualización de las películas de Coppola, recomiendo los ensayos de su editor y editor de sonido y quien impuso el crédito diseñador de sonido, Walter Murch. Él tiene varios ensayos, recomiendo uno muy hacia este primer tema, este primer enfoque histórico, que se llama Cuando el sonido era rey, y comenta esos primeros años del cine silente y lo que provocó todo el cambio de paradigma de la cinematografía hasta ese momento con la entrada del sonido, y su ensayo La claridad densa y la densidad clara, en la cual podemos entender mucho mejor que la música es solo otro sonido más de la película. Y para terminar, mi última recomendación es el Cuadernos de Cine Colombiano dedicado al sonido, especialmente el capítulo editorial escrito por mí en el cual retomo estas ideas que estoy planteando, y el capítulo escrito por Edson Belandia, compositor y músico de varias películas colombianas, en las cuales él plantea que cuando él empieza su trabajo como compositor, siempre hace una visualización de la película con la firme convicción de que la película no necesita música. Es una posición muy controversial. Para acompañar las lecturas del Cuaderno de Cine Colombiano, los invito a ver dos películas en las que hemos trabajado tanto Edson Belandia como yo. Una es Tierra en la Lengua, en la cual Edson hace una pequeña pieza inspirada en la música de Juan Gabriel, y Niña Errante, en la cual las Áñez, colaboradoras de él, crean toda una banda sonora para hablar de las emociones de una niña que está dejando atrás su infancia y empieza a ser mujer. Bueno, eso es todo. El video ya se alargó un poco. Espero que nos acompañen en el encuentro virtual para hablar de estos temas con un poco más de tiempo. Muchas gracias.